no se expanden solas. Aquí en TVLex estamos para difundir el estado del arte jurídico. Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les damos la más cordial bienvenida al foro Viernes de Derechos Humanos en su 21ª temporada con el tema Inclusión y Autonomía, reflexiones en el Día Internacional de la Sordoceguera. El 27 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera, fecha establecida en honor al natalicio de Helen Keller, mujer que pese a vivir con esta condición, se convirtió en un símbolo de inclusión, autonomía y defensa de los derechos humanos. La primera declaración internacional sobre las necesidades de las personas sordociegas se emitió en Estocolmo en 1989. Posteriormente, el 3 de junio de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso la resolución A/79/294, proclamando oficialmente el 27 de junio como el Día Internacional de la Sordoceguera. En dicha resolución, la ONU invitó a todos los Estados miembros y organismos internacionales a promover el empoderamiento y la inclusión de las personas sordociegas en todos los ámbitos de la sociedad. En diciembre de 2023, la Federación Mundial de Personas con Sordoceguera publicó un informe global que reveló que entre el 0,2% y el 2% de la población mundial vive con sordoceguera, con mayores probabilidades de pobreza, desempleo y baja escolaridad. El informe subrayó que esta condición aún no se reconoce jurídicamente como una discapacidad independiente, lo que provoca invisibilidad estadística y falta de servicios adecuados. Dentro de este colectivo, las personas mayores con sordoceguera son especialmente desfavorecidas. Enfrentan barreras adicionales en comunicación, movilidad y acceso a la información, y muchas veces su condición se confunde erróneamente con demencia. Estos hallazgos reforzaron la urgencia de visibilizar a este grupo y constituyen un antecedente que da sentido a la proclamación de este día. En este sentido, este día nos recuerda que la sordoceguera no es únicamente un tema médico, sino un asunto de derechos humanos que exige reconocimiento jurídico, ajustes razonables y políticas públicas que garanticen la plena inclusión y autonomía de esta comunidad. Por la trascendencia del tema, por esta ocasión hemos decidido modificar la dinámica habitual del foro y realizar una entrevista especial a la destacada maestra Nucia Seminario Hurtado, quien es profesora de la Facultad de Derecho y coordinadora del área de investigación de la Universidad Científica del Sur. Su compromiso social y trayectoria académica hacen de su participación un aporte valioso para reflexionar sobre inclusión y autonomía en este día tan significativo. Invitamos a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook a participar con sus comentarios y preguntas en el chat. Recuerden que la interacción con ustedes enriquece este foro. Maestra Nucia Seminario Hurtado, agradecemos su presencia en este espacio. Bienvenida y pues para iniciar con este foro, quisiéramos escuchar su perspectiva sobre un punto fundamental. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de designar un día especial a nivel internacional para este grupo de población? Excelente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Muchas gracias, mi querida Neidali, siempre por estos espacios, al Colegio de Abogados Procesalistas, a TVLex, a la revista Primera Instancia y, por supuesto, al fundador, al doctor Martínez Lascano, siempre por su consideración. Es un honor para mí estar aquí con mis amigos mexicanos y compartir este espacio. Bueno, yo considero con respecto a la primera pregunta, que las personas con sordocieguera desde la historia han sido invisibilizadas, ¿no? Dentro de la historia, por ejemplo, vemos en la etapa de la antigüedad, con una persona nacida con discapacidad,
era asesinada, incluso abandonada, ¿no? Entonces considero de que a lo largo de la historia ha habido una marginación y de igual manera una vulneración a sus derechos de las personas con discapacidad, especialmente a la sordoceguera, ya que la sordoceguera es reconocida como una discapacidad única, ¿no? Que tiene o refleja la discapacidad visual y auditiva. Y pues conmemorar un Día Internacional significa la lucha por la reivindicación de sus derechos y la importancia que tienen los estados en implementar medidas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión, estimada maestra Anuncia. Sin duda nos ayuda a dimensionar la trascendencia de este reconocimiento internacional. Ahora bien, ¿qué significa la sordoceguera desde una perspectiva de derechos humanos y no solo desde una perspectiva médica? Ah, qué interesante pregunta. Bueno, en el tratamiento de la discapacidad, hace muchos años, antes que estuviera vigente la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que que se oficializa y se publica en el año 2006 por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, se trataba la discapacidad como una perspectiva médica, ¿no? Que las personas con discapacidad eran sujetos clínicos, que les discapacidad era una enfermedad y por lo tanto debería existir una rehabilitación y una curación. Sin embargo, con el modelo social y el modelo de derechos humanos, esto ha cambiado. ¿No? En ese sentido, el tratamiento de la sordoceguera en el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad y el enfoque de derechos humanos y el modelo social establece que la sordoceguera, si bien es cierto, es una condición única. Sin embargo, existe sordoceguera o existe ese subtipo de discapacidad que se encuentra dentro de la discapacidad sensorial porque existen brechas y barreras en la sociedad. No hay adaptaciones en comunicaciones, no hay, por ejemplo, ajustes razonables adecuadamente implementados, una falta como tal de concientización por parte de la sociedad. Entonces, a la actualidad, si bien es cierto, se concibe la sordoceguera como esta discapacidad única, sin embargo, existe discapacidad y existe sordoceguera por las barreras y brechas que existen en la sociedad. Le agradecemos su reflexión, estimada maestra Nucia. Muy interesante cómo coloca a la sordoceguera en el centro de los derechos humanos. Pasemos ahora a los desafíos actuales. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente las personas sordociegas para ejercer plenamente sus derechos? Qué interesante pregunta, mi querida Neidali. Yo creo que una de las principales dificultades hay desde tres perspectivas. Número uno, por parte de esta población, porque muchos de ellos desconocen sus propios derechos, ¿de acuerdo? Y es que no se implementan medidas o medidas adecuadas con la finalidad de que se pueda garantizar y se pueda promover estos derechos. Ese es el punto número uno. Luego el punto número dos, por parte del propio Estado. No, la falta de mecanismos o implementación es otra barrera que existe a la actualidad, ¿no? Material que no es accesible o información que no es accesible sobre conoce tus derechos. Y número tres, yo diría que va de la mano también con la sociedad, porque incluso la propia sociedad como tal presenta estas barreras, ¿no? Como ya lo había explicado en la anterior pregunta, falta de accesibilidad, no hay como una adecuada implementación y eso conlleva muchas veces que las personas con sordera se vean en una situación de vulnerabilidad por patrones que nacen de la propia sociedad. En consecuencia, yo diría que estos tres actores o esas tres situaciones influyen mucho que las personas con sordera no se vean garantizadas por sus derechos humanos, a pesar que se encuentre reconocido en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que México es parte, Perú es parte, muchos países de América Latina, y de igual manera en las observaciones generales que ha establecido el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Gracias, maestra, por compartir estos retos que nos muestran la urgencia de políticas públicas efectivas. En relación con ello, hablemos de los avances normativos. ¿Qué avances jurídicos se han logrado en los últimos años en favor de las personas sordociegas? Qué interesante pregunta también. Bueno, a nivel internacional tenemos la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad por parte de Naciones Unidas, y de igual manera las observaciones generales del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad
que establecen sobre accesibilidad, educación inclusiva, acceso al trabajo, en las cuales recomiendan a los estados implementar medidas, políticas públicas, planes nacionales con enfoque de derechos humanos para que se pueda garantizar la vigencia efectiva de estos derechos. Asimismo, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, a través de su protocolo facultativo, de igual manera establece medidas para recibir comunicaciones individuales. ¿De acuerdo? Ese es por parte de Naciones Unidas algunos avances normativos. Por otra parte, en el sistema interamericano tenemos la Convención Interamericana para eliminar las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, el CIADIS, del año 1999, y también tenemos por parte de la Comisión Interamericana la Relatoría sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que se han publicado algunos informes y monitoreos sobre la situación de las personas con discapacidad. Aunado a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus competencias contenciosa y consultiva, han publicado una serie de jurisprudencia y opiniones consultivas sobre el tratamiento de la discapacidad. Por ejemplo, tenemos el caso Vera y otros versus Chile, que es una niña con discapacidad, o tenemos por el caso también Mueve Flores y otros versus Perú, de igual manera un adulto mayor con discapacidad, y entre otros casos interesantes que la Corte Interamericana ha establecido y ha desarrollado dentro de su jurisprudencia estándares que deben cumplirse con respecto a la discapacidad y el tratamiento, e invitar a los estados a que realmente se puedan implementar medidas. Este enfoque de discapacidad, que es un enfoque que permite incluir desde una perspectiva a las personas con discapacidad en la elaboración de políticas públicas, medidas. Yo podría decir que esos son los avances que han establecido a nivel internacional. Y bueno, a nivel nacional, por ejemplo, en el Perú hay una ley que reconoce la sordocieguera como discapacidad única en el año 2000, que se publica en el año 2009, que hay políticas públicas, planes nacionales. De igual manera, en México existe una ley sobre personas con discapacidad. Entonces, sí existe un tratamiento normativo en países de América Latina. Sin embargo, yo considero, como lo había comentado, la principal deficiencia, pues, es estos mecanismos adecuados que puedan implementarse. Apreciamos su explicación, estimada maestra, porque nos recuerda que la ley debe ser un instrumento de inclusión. Ahora bien, ¿de qué manera las leyes garantizan el acceso a la comunicación, la información y la participación social de las personas sordociegas? Ujú. Bueno, en el marco normativo, de hecho, en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en sus primeros artículos establecen los medios de comunicación que tienen las personas con discapacidad. En ese caso, las personas sordociegas se comunican de diversas maneras y hay resoluciones a nivel internacional y nacional que reconocen estos medios comunicativos. Por ejemplo, se comunican a través de las lenguas de señas, ¿no? O las lenguas de señas gestuales, ¿no? A través del deletreo también que se hace aquí en la palma de la mano. Y hay otro medio de comunicación que es el Tadoma, que de hecho fue uno de los primeros estudios que realizó Helen Keller, ¿no? Que lo habías comentado, ¿no? Es básicamente poner el pulgar derecho aquí en la garganta y sentir la vibración de las palabras. Entonces, es otra forma de comunicación, ¿no? Sin embargo, yo consideraría que a nivel de América Latina no hay una implementación adecuada, o también el reconocimiento de los guías intérpretes, que es un medio los guías intérpretes son medios de asistencia, pero también de comunicación o de apoyo para las personas con sordera, y no hay una regulación exacta en varios países de América Latina. Yo consideraría que la principal deficiencia es el conocimiento por parte del propio Estado, porque imagínense que hay una persona sordociega adulta mayor, ya que se ha demostrado que a nivel mundial la mayor población con discapacidad son personas adultas mayores, y es una persona sordociega y se tiene que operar de manera urgente, pero él o ella se puede comunicar únicamente con sus propios medios comunicativos. Entonces ahí también habría una vulneración al derecho al acceso a la salud al restringirse, ¿no? Que no pueda comunicarse dentro de su propio sistema para acceder a servicios de salud gratuitos. Entonces, yo consideraría que este tipo de comunicación o sus derechos comunicativos traen otros derechos, hablando de la interdependencia de los derechos humanos. Muchas gracias, maestra Nucia. Muy interesante cómo la comunicación se convierte en un derecho habilitador. Bueno, esto nos lleva a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones tienen los estados y las instituciones públicas para asegurar ajustes razonables y apoyos adecuados a las personas sordociegas?
Excelente. Bueno, hay una observación general número 3 sobre el derecho, los derechos económicos, sociales y culturales que habla de las obligaciones de los estados que se publicó en los años 90, ¿no? Y fue bastante tratado por Víctor Amabrovich y muchos autores especialistas en derechos humanos, ¿no? Que son proteger, respetar, garantizar y promover, que son las principales obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos. ¿No? Dentro de estas cuatro obligaciones, por supuesto, los estados, muy aparte de implementar medidas, leyes, políticas públicas, planes nacionales, tener un presupuesto razonable, adecuado, también existen otras medidas, por ejemplo, de sensibilización, promoción de derechos, involucrar a la propia sociedad, capacitación a los servidores y funcionarios públicos, a los operadores de justicia y salud. Son unos medios por los cuales se pueden garantizar estos derechos, pero no solamente basta con implementarlos. Ahí hay un tema interesante de monitoreo y evaluación del cumplimiento de estos derechos, ¿no? Ahí existen indicadores de evaluación de cumplimiento, que no solamente basta implementar derechos humanos o más bien en el aspecto de implementar política pública para garantizar derechos humanos. También hay un aspecto de seguimiento y monitoreo que aún sigue siendo deficiente a nivel de América Latina. En relación a eso, estimada maestra, ¿cómo se pueden aplicar los ajustes razonables para este tipo de población? Excelente. Hay una observación general del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es el número 6 sobre igualdad y no discriminación, y establece qué es un ajuste razonable. Los ajustes razonables son obligaciones SNUC, así lo llama el comité en su observación general. ¿Qué significa SNUC? Em, Cuando interviene una persona con discapacidad en una determinada situación, es fundamental e importante realizar esas adaptaciones razonables para garantizar que esa persona con discapacidad pueda promover y garantizar sus derechos de manera plena. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una diferencia. Ahora, hay otra diferencia en cuanto a la accesibilidad que mucha gente lo confunde. La accesibilidad, al igual que los ajustes razonables, son principios que se establece en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Sin embargo, la accesibilidad es una obligación ex ante. Así lo habla esta observación general número 6. ¿Qué significa? Que no se necesita esperar que haya una persona con discapacidad para que todo sea accesible. Por eso se habla que la accesibilidad es un principio universal, pero los ajustes razonables es un principio inmediato, porque a veces se tienen que realizar adaptaciones en una determinada situación para prestar atención a una persona con discapacidad dentro de la garantía de sus derechos. No obstante, hablamos de accesibilidad como principio ex ante, de universal, porque se supone que ya todo debe ser accesible, ¿no? Por ejemplo, que hayan rampas, que hayan ascensores, que hayan adaptaciones, no sé, que haya accesibilidad en todos los espacios públicos y privados con la finalidad que la persona con discapacidad no sea vulnerada en ningún tipo de derechos y como tal, se promueve el principio de autonomía e igualdad, que de igual manera está reconocido en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Gracias por su respuesta, maestra Anuncia, que nos muestra que la accesibilidad debe ser un deber institucional. Pasemos ahora a los impactos de la falta de accesibilidad. ¿Cómo influye la falta de accesibilidad en ámbitos como la educación, el empleo y la justicia para esta población? Mm, sí, bueno, eh, bueno, hablar de educación, de justicia, de empleo, si bien de cierto, son derechos fundamentales, y de igual manera son derechos que son reconocidos fundamentales dentro de un rango constitucional, y de igual manera son derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Acá hay un tema bastante interesante porque la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad establece que existen reconocimientos, no se reconocen nuevos derechos, se reconocen estos derechos, sin embargo, con un enfoque inclusivo. Entonces se habla de educación inclusiva, trabajo con enfoque inclusivo, con adaptaciones. Entonces, considerando estos aspectos, consideraría de que los estados deben implementar estas medidas adecuadas para que puedan acceder una persona con discapacidad al sistema de justicia sin ningún tipo de barrera. De igual manera, a la accesibilidad dentro o la gratuidad y accesibilidad y disponibilidad en los servicios de salud y de igual manera en el ámbito de la educación. Entonces, considero fundamental e importante estos mecanismos para que exista la progresividad y cumplimiento de estos derechos humanos.
Gracias por su análisis, maestra Nucia, muy revelador. Esto nos conduce a la dimensión internacional, particularmente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué papel juega la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la protección de los derechos de las personas sordociegas? Sí, bueno, algo muy relevante, mi querida Neidali, es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es una de las convenciones máximas, ¿no? Es una convención, es un hito porque por primera vez se publica en el año 2006 y ha sido un tratado internacional que, vamos a llamarlo así, que ha realmente reconocido derechos de las personas con discapacidad y de igual manera fomentaba que los estados puedan cumplir sus obligaciones dentro de los derechos humanos. Entonces, sí consideraría importante y relevante que las personas con discapacidad, pues, también conozcan de esta convención, ¿no? Porque la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad es desconocida por las propias personas con discapacidad. Entonces, yo consideraría que sí es importante y fundamental y cumple un rol trascendental, por supuesto, pero yo diría que más que sea eh, que solamente, vamos a decir, publicado, también que las propias personas con discapacidad conozcan y sepan los mecanismos que ellos tienen para que se garanticen eh, sus propios derechos, porque no, lamentablemente a nivel de la sociedad, muchas personas con discapacidad, como lo decía, no conocen o no tienen, vamos a decir, conocimiento con respecto a ello. Entonces, yo considero fundamental e importante que las personas con discapacidad siempre sepan los mecanismos, que exista difusión y cumplimiento de derechos, que exista promoción de los propios derechos, siempre con este enfoque y con estos ajustes, que es fundamental, por supuesto. No siempre con esos enfoques y ajustes razonables que son de importancia para pues su cumplimiento y yo creo que es algo relevante, e importante. Sí, es relevante, e importante porque de esa manera también permite la promoción, ¿no? La promoción y que ellos también sean parte de este involucramiento. Agradecemos sus respuestas, estimada maestra Nucia. La siguiente pregunta sería, en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad sobre la inclusión, la autonomía y el respeto de los derechos a esta comunidad? Wow, bueno, gracias por eso. Sí, bueno, yo diría que nosotros como sociedad debemos estar involucrados porque hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad en cuanto al cumplimiento de las personas con discapacidad y sus derechos. Las personas con discapacidad no son personas enfermas, no son personas que necesitan ayuda. Siempre escucho, pobrecito, pobrecita. No. Las personas con discapacidad son personas autónomas, son personas independientes, entonces es fundamental que se pueda reconocer a las personas con discapacidad de esa manera, que son sujetos de derechos y que como tal son autónomos e independientes en tomar sus propias decisiones. Entonces hay un ámbito de reflexión. Y de igual manera, invitar a toda la comunidad que pueda conocer un poco más sobre la sordoceguera. Hay un gran desconocimiento incluso en el campo jurídico, porque cuando se habla de derecho de personas con discapacidad, siempre vamos a decir, se agrupa a varias discapacidades, física, intelectual, psíquica, ¿no? Y no es así. La discapacidad como tal tiene su propia, dentro de la discapacidad, sus propias diversidades, vamos a decir así, porque la discapacidad es diversa. Y yo diría que es un espacio bastante rico para poder aprender y poder conocer y que la comunidad jurídica pueda implementar. De hecho, estos espacios de promoción de derechos humanos realmente son muy buenos e importantes porque de esa manera también se permite promover los derechos de las personas con discapacidad. Esa sería mi participación. Muchas gracias, maestra Nucia. Su conclusión en este día conmemorativo para cerrar ya esta entrevista, por favor. Bueno, mi conclusión es que para todos puedan conocer un poco más sobre la sordoceguera, de igual manera
puedan reflexionar sobre la sordoceguera, que a través de pequeñas acciones podamos tal vez realizar más foros, poder realizar más espacios de promoción hacia el derecho de las personas sordociegas, pero también la propia sociedad que pueda involucrarse, la propia sociedad que pueda conocer sobre esta discapacidad única, que puedan aprender sus propios sistemas de comunicación, tal vez lengua de señas, o tal vez a conocer un poco más qué significa un guía intérprete. Y estos espacios de promoción que estamos organizando, yo creo que son fundamentales e importantes con la finalidad de seguir promoviendo los derechos humanos y, por supuesto, de este grupo de especial atención y necesidad, ya que se hace un llamado a toda la población a nivel internacional que se sigan promoviendo, respetando, garantizando los derechos de las personas sordociegas. Muchas gracias, estimada maestra Nucia. En este momento vamos a proyectar el certificado de participación que acredita su intervención en la 20ª temporada de Viernes de Derechos Humanos y que posteriormente se lo haremos llegar. Voy a permitirme leer el Muchísimas gracias. certificado. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación otorgan el certificado a la maestra Nucia Seminario Hurtado por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos en su 21ª temporada con la conferencia magistral Inclusión y Autonomía, Reflexiones en el Día Internacional de la Sordoceguera. Su intervención constituye un aporte significativo que fortalece la conciencia colectiva en torno a la defensa de la dignidad, la igualdad y la justicia, pilares esenciales para la vigencia plena de los derechos humanos. Lo firma el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, presidente del Colegio de Abogados y de SNI-CIECITE en México el 26 de junio de 2026. Pues muchas gracias, estimada maestra Nucia, por sus reflexiones y a todo el público que nos acompañó en la transmisión de Facebook Live. Este foro nos recuerda que la inclusión y la autonomía de las personas sordociegas son una responsabilidad compartida y los invitamos a cada uno de ustedes a contribuir desde sus espacios académicos, profesionales y sociales para construir entornos más accesibles, solidarios y respetuosos con los derechos humanos. Les extendemos también una invitación especial para acompañarnos en la próxima sesión de Viernes de Derechos Humanos, que se llevará a cabo el día viernes 3 de julio a la 1 de la tarde, en la que abordaremos el tema la autonomía reproductiva como derecho humano y sus límites en el sistema jurídico mexicano, a cargo de la destacada especialista Abril Edurge Rodríguez Olvera. Así también los invitamos a la estancia de investigación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a llevarse a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 20 al 24 de julio de este año, a la 27ª Jornada Internacional de Derecho Procesal, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de septiembre, en homenaje a nuestra querida amiga, la doctora Maday Merino Damián, y el 7º Congreso de Derecho Interamericano a 20 años del control de convencionalidad, a llevarse a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2026. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto, estimada maestra Nucia. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TV Lex. Gracias, Hasta pronto. muchas gracias. Un abrazo, mis queridos amigos. Hasta pronto. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada Yo voy que a tu hacer. casa y ¿qué estás haciendo? Nada, nada, absolutamente ¿Pero nada. qué? O sea, estás tirado en la cama de las tele, Es que comes. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada.
Entonces siempre que hablo Esta con es una nuestra persona, postura de formamos Defendemos la autonomía, una propuesta para la emancipación humanista construida desde la base social, para la justicia jurídico desde la base. Conectamos los estandaricanos con la realidad, formamos juristas comprometidos con la justicia material. El derecho no es monopolio de las élites, es una herramienta de liberación para nuestros pueblos. Declaramos la guerra al solismo normativo. Formamos juristas con la alteridad. El derecho no es monopolio de las élites tecnócratas. Conectamos estándares con prácticas de resistencia. Control de convencionalidad de abajo hacia arriba. Proponemos un uso convencional económico que priorice la protección de la persona Y materialice las reparaciones de la Corte. por una América Latina más justa. Crítico. Una propuesta para la emancipación, construida desde la base social, para la justicia en nuestra América. Convocatoria de Investigación 2026. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Del 20 al 20 de julio de los 6, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tienen el honor de investigar alto nivel, auspicio académico de excelencia, con el respaldo de la Asociación de Investitucional y el Colídica de Iberoamérica. Esta estancia busca consolidar un académico de alto nivel para fomentar la producción científica de calidad, brindando capacitación especial internacional, respaldada por prestigiosas instituciones. Dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales, se llevará a cabo del 20 al 24 de julio de 2020 en San Cristóbal de las Casas, ofreciendo certificación internacional. Los participantes obtendrán certificación internacional. Se entregará material didáctico especializado, y los trabajos destacados se integrarán en una obra colectiva. La coordinación general Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLex, donde hay más para encontrar. TVLex. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Mira, tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos. Nos vemos todos los miércoles en el foro del Foro de Integración Cultural y Académica por TV Andor-Lex, 12 horas México, 13 horas Bogotá. Despertemos, despertemos, despertemos. Tu derrota es inevitable. Protejámonos. La mente humana aún prevalece. A los seres vivos, a la naturaleza. Hola, ¿qué tal? A ver, imagínense esto. Tienen a su disposición la herramienta. Hola, ¿qué tal? A ver, imagínense esto. Tienen a su disposición la herramienta tecnológica más poderosa de nuestra era para acelerar la investigación humana. Pero en lugar de usarla para avanzar más rápido, nos topamos con un muro. El doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, a través de TVLex, planteó una de las dudas más urgentes que tenemos hoy en día. ¿Son realmente confiables los detectores de inteligencia artificial como Trinity para frenar el plagio? Y, yendo un poco más a fondo, ¿qué porcentaje de eficiencia tienen de verdad estas herramientas? Porque, oigan, si en lugar de aprovechar la IA, la estamos bloqueando con detectores defectuosos, ¿no será esto un tremendo retroceso para el intelecto humano? Bueno, pues vamos a analizar los datos duros para ver qué está pasando realmente. Y es que la pregunta central, la que no nos podemos quitar de encima, es precisamente esa. ¿Qué tan eficientes son realmente estas inteligencias artificiales que se dedican básicamente a cazar a otras inteligencias artificiales en el día a día académico? En este análisis vamos a recurrir desde las promesas mágicas que nos vendieron al principio,
pasando por la fría realidad de los números y lo fácil que es burlar estos sistemas hasta llegar al nuevo estándar ético que está surgiendo en el mundo científico. Empecemos con el punto número 1, la promesa de los detectores. Porque la verdad, cuando modelos como ChatGPT salieron a la luz, el pánico en las universidades fue absoluto. La esperanza al principio era súper clara. Las instituciones pusieron toda su fe en plataformas como Turnitin o GPT-0 para que funcionaran como una especie de policía automatizada. O sea, la idea era que estas herramientas pudieran escanear un documento, encontrar esa huella digital del algoritmo y separar así sin mayor problema lo que escribió un humano de lo que genera una máquina. Sonaba como la solución perfecta, ¿verdad? Pero bueno, pasemos al punto número 2, la ilusión de la precisión. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esa promesa se viene abajo rapidísimo cuando la pones a prueba en el mundo real. Fíjense en este número, 26%. Resulta que OpenAI, nada más y nada menos que los creadores de ChatGPT, tuvieron que retirar del mercado su propia herramienta de detección. ¿Por qué? Pues porque tenía una tasa de precisión de apenas el 26%. O sea, fallaba casi 3 de cada 4 veces. ¡Increíble! Y agárrense, porque se pone peor. Ese mismo detector que OpenAI terminó abandonando tenía una tasa de falsos positivos del 74%. Esto significa, literalmente, que estaba marcando textos 100% humanos como si hubieran sido escritos por una máquina. Y esto ilustra el problema de raíz a la perfección. Cuando analizamos las curvas de rendimiento en estudios que comparan Originality AI, Turnitin y GPT-0 con textos en español, la verdad sale a la luz. En el laboratorio, bajo condiciones súper controladas, estas empresas te presumen una precisión altísima. Pero los datos demuestran que es pura ilusión. A la hora de la verdad, con textos híbridos de la vida real, el rendimiento se va en picada. Lo que nos lleva al tercer punto, la facilidad de evasión. Porque a ver, si un detector es malísimo para encontrar IA, la pregunta lógica es, ¿qué tan fácil es engañarlo a propósito? Pues la investigación de Sada Sivan y su equipo nos da la respuesta. Nos muestra que cualquier persona puede usar una herramienta de parafraseo recursivo, o sea, darle vueltas al texto, para borrar por completo la firma de la IA. Este proceso vuelve totalmente inútiles a los detectores estándar, e incluso los que usan marcas de agua. Es como quitarle la etiqueta a una camisa nueva, así de fácil. De hecho, con una simple edición manual o usando otra herramienta para parafrasear, las tasas de detección se desploman desde más de un 99% a menos de un 10%. Al final del día, confiar en estos detectores termina siendo lo mismo que echar un volado, pero con pasos extra y mucho más caros. Pasamos a la sección 4, sesgos y falsos positivos. Y aquí es donde la investigación académica, como la que impulsa el Dr. Martínez Lascano, da en el clavo. Porque no detectar una IA es malo, sí, pero acusar falsamente a un humano de hacer trampa, eso le puede destruir la carrera a cualquiera. Para que se den una idea, un estudio sobre escritura académica en español reveló que, mientras en ensayos de estudiantes normales la tasa de falsos positivos es del 12.7%, cuando hablamos de textos académicos complejos, ¡pum!, se dispara a una inaceptable tasa de error del 24.3%. Básicamente, 1 de cada 4 textos científicos legítimos es tachado de fraude. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que estos algoritmos terminan castigando a la gente que escribe muy bien, y especialmente a quienes no son hablantes nativos. El detector se confunde, ve una redacción impecable, con vocabulario sofisticado y estructura perfecta, y en lugar de decir qué buen investigador humano, asume que es una máquina. Llegamos a la sección 5, el trilema ético académico. Porque todo esto destapa un problema gigantesco para la ciencia. Piénsenlo bien. Estamos dejando el destino de estudiantes e investigadores en manos de algoritmos comerciales que operan como cajas negras. No hay justicia procesal. Si la maquinita dice que hiciste trampa, ¿cómo te defiendes? Ni siquiera la universidad ni los creadores de la herramienta te pueden explicar matemáticamente cómo el algoritmo llegó a esa conclusión. Es una locura y destruye por completo la confianza. Justamente por este desastre, los gigantes del mundo editorial científico ya están tirando la toalla con esta tecnología. Wiley, por ejemplo, lo dijo sin rodeos. Los detectores de IA tienen tasas inaceptables de falsos positivos y por lo tanto no deberían usarse. Punto. Y la editorial Taylor & Francis se subió al mismo barco, reconociendo que hoy por hoy no existen métodos confiables para detectar contenido generado por inteligencia artificial. Aceptaron que la tecnología simplemente no da el ancho para tomar decisiones académicas tan serias. Lo que nos trae a nuestra última sección, transparencia regulada. Porque, como bien cuestiona TVLex, si tratar de vigilar la tecnología nos está llevando hacia atrás y frenando el uso de herramientas supervaliosas,
Tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas hacia adelante. Y ese nuevo paradigma es la transparencia regulada, en lugar de jugar a ser policías con algoritmos. La comunidad científica está dejando de ver a la IA como un crimen y está empezando a tratarla como lo que es, una herramienta de asistencia metodológica. Solo hay que declararla abiertamente. Esta nueva forma de trabajar se resume en 3 pasos súper lógicos. 1. Que el autor declare de forma transparente cómo usó la IA. 2. Enseñar alfabetización digital para entender hasta dónde llegan estos modelos y dónde se equivocan. Y 3. Evaluar todo el proceso de investigación, no nada más el documento final que se entrega. Porque al final del día tenemos que volver a lo que de verdad importa, la calidad de las ideas. Una inteligencia artificial te puede redactar un párrafo con una gramática impecable en 3 segundos. Sí, pero solo una mente humana puede conectar conceptos de formas novedosas, hacer las preguntas difíciles y lograr avances científicos reales. Ese es el verdadero valor. Así que para cerrar este análisis, les dejo esta pregunta sobre la mesa. En el futuro, ¿vamos a juzgar el conocimiento por si una máquina ayudó a teclear las palabras o por el impacto real y humano de las ideas? Tenemos la IA para acelerarnos nuestra investigación, no para estancarnos en cacerías de brujas automatizadas. Es fundamental seguir cuestionando estos datos para no dar pasos hacia atrás en la ciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo. Hoy vamos a desmenuzar un tema interesantísimo y súper actual, basándonos en el análisis jurídico del Dr. Alfonso Jaime Martínez Lascano, que nos llega a través de TVLex. Vamos a hablar del choque fenomenal entre la inteligencia artificial y el derecho, o sea, de las graves repercusiones legales que han desatado estos famosos detectores de texto por IA. Porque claro, la tecnología avanza a pasos agigantados, como un tren sin frenos, pero ¿saben qué? Las leyes de responsabilidad civil ya están más que listas para responder. Y justo aquí tenemos el meollo del asunto. Imagínense esto. ¿Qué pasa exactamente cuando una maquinita, un algoritmo, acusa falsamente a un investigador súper dedicado o a un estudiante de hacer fraude académico? Y ojo, no estamos hablando de un simple error técnico. Hablamos de reputaciones destruidas, carreras tiradas por la borda y un impacto brutal en la salud mental. Así que la pregunta del millón aquí es, ¿quién diablos es el responsable legal de pagar los platos rotos? Bueno, para entender la magnitud de esto, hay que ver cómo nos venden el producto. Las empresas detrás de este software te prometen el cielo y las estrellas, una eficacia del 98% para detectar plagio e IA. Suena increíble, ¿verdad? Casi mágico. Pero la cruda realidad y lo que nos dicen los datos científicos es súper distinta. Comercializar algo prometiendo esta precisión casi perfecta y encima lucrar con herramientas que en la vida real arrojan una cantidad absurda de falsos positivos, pues esto configura un escenario de librito para una demanda civil por publicidad engañosa. Así que, para desenredar todo este relajo, vamos a seguir esta ruta. Primero, el mito del software infalible. Número 2, las universidades y la culpa en vigilando. 3, los derechos autorales y el daño moral. 4, los mecanismos legales de reparación. Y cerramos con la transparencia regulada. Vamos a darle. Arrancamos con el punto número 1, el mito del software infalible. Y miren, los números fríos acaban con este mito en un segundo. Resulta que estas herramientas tienen una tasa de falsos positivos del 18.5% cuando revisan textos en español. Y agárrense, porque en los llamados textos híbridos, la precisión se desploma a un tristísimo 44.3%. De hecho, es casi cómico, si no fuera tan grave, que la mismísima empresa OpenAI tuvo que dar de baja su propio detector. ¿Por qué? Porque estaba acusando de usar IA a textos 100% humanos el 74% de las veces. Una locura. Ahora, chequen esto. Estas curvas de aquí nos muestran gráficamente los verdaderos límites de estos programas. Básicamente, esos números que deberían demostrar que el sistema funciona perfecto en un laboratorio, se van en picada cuando los usas en el mundo real. Y esta discrepancia tan brutal es lo que convierte esa promesa de precisión del 98% en un argumento súper sólido por exigir responsabilidad civil por publicidad engañosa. Simplemente no te pueden vender una cosa que en la práctica sea otra totalmente distinta. Y por si fuera poco, además de acusar a inocentes, el sistema es facilísimo de burlar. Literalmente, alguien con malas intenciones solo necesita usar un parafraseador recursivo, que es como una herramienta automática para reescribir, y listo, borra cualquier rastro de la inteligencia artificial. O sea, el diseño del software está roto de raíz. Castiga a los que escriben de forma original con falsos positivos, mientras que los que de verdad hacen trampas se salen con la suya sin sudar ni una gota. Lo que nos lleva directo a nuestra sección 2. Universidades y la famosísima culpa invigilando. Ojo aquí, porque esto se pone bueno. Cuando una universidad o una revista científica decide dejarle la evaluación del mérito académico de alguien exclusivamente a lo que diga un algoritmo, cae redondita en lo que los abogados llaman culpa invigilando. En español simple, es una negligencia gravísima por no supervisar.
Las instituciones están omitiendo su deber fundamental de hacer una revisión humana. No le puedes dejar el futuro de una persona a un software de probabilidades y luego lavarte las manos si hay consecuencias legales. Y fíjense que esto no es un invento ni pura teoría. Gigantes del mundo científico como Elsevier, Science o Wiley ya le pusieron un alto a esto y prohibieron usar estos detectores para tomar decisiones de publicación. Ellos ya marcaron una línea ética clarísima. Una línea que, tristemente, muchísimas universidades siguen ignorando por completo, dejando a sus estudiantes a merced de estos sistemas defectuosos. Pasamos a la sección 3, derechos autorales y el daño moral. Darle más peso al porcentaje arbitrario que escupe una máquina que al análisis real y profundo de las ideas es un golpe bajísimo. No solo vulnera directamente los derechos de autor, sino que hace pedazos la confianza de los investigadores. Y hay algo todavía peor. Está comprobadísimo que estos detectores discriminan durísimo a quienes no tienen el inglés como lengua materna. Básicamente, si usas un español académico complejo, el sistema te castiga. Es una estigmatización algorítmica inaceptable. Bueno, y ante todo esto, ¿qué se puede hacer? Vamos a la sección 4, mecanismos legales de reparación. A ver, tenemos un problema técnico enorme. La famosa caja negra. Esto significa que una víctima casi nunca puede meterse al código del programa para demostrar exactamente en qué falló la programación. Para saltarnos esta barrera, las leyes modernas usan algo llamado responsabilidad objetiva. Es como decir, no me importa cómo funciona tu código por dentro. Si introduces tecnología de alto riesgo y causas un daño, tú respondes. Esto reequilibra la balanza y protege a la gente frente a estas tecnologías opacas. La doctrina jurídica es súper clara bajo la teoría del riesgo creado. Si tú introduces un sistema autónomo complejo en la sociedad para ganar dinero, tienes que hacerte responsable de sus fallas. Punto. Y esto es clave porque abre la puerta para que las víctimas exijan una reparación integral por daños morales, patrimoniales y profesionales. Y ojo, estas demandas proceden tanto contra las empresas que desarrollan el software como contra las instituciones educativas que aplican estos castigos a ciegas. Y finalmente llegamos a la sección 5, transparencia regulada. Afortunadamente, el mundo académico ya se está alejando de esta vigilancia tecnológica defectuosa para abrazar un modelo mucho más ético, que es la transparencia regulada. ¿Qué significa esto? Pues apostar por la honestidad académica. Consiste en declarar explícitamente cuándo usaste IA y fomentar que todos aprendamos a usar estas herramientas, en lugar de andar en una cacería de brujas algorítmica usando programas que estadísticamente van a fallar y van a generar injusticias. Así que, para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una reflexión súper importante sobre el futuro de nuestra educación. Si las revistas científicas más prestigiosas del mundo entero se niegan rotundamente a confiar en estos algoritmos, ¿por qué permitimos que nuestras escuelas y universidades los usen para decidir el futuro de una persona? La vigilancia algorítmica ciega jamás podrá reemplazar al debido proceso humano y al derecho a una evaluación justa. Piénsenlo. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Háganlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente.